Inicio de espacio publicitario. Descubre los secretos para llevar una vida feliz y con sentido. Ven y conoce la mejor infraestructura educativa de la zona. Instituto Tecnológico Superior Oriente, con una educación acreditada. Te ofrecemos carreras tecnológicas en mecánica automotriz, contabilidad, diseño gráfico, turismo, marketing, electromecánica y telemática. Postula en la modalidad presencial o intensiva. Carreras cortas, prácticas y con proyección directo al campo laboral. Marco, ¿qué te pasó? Es que me quedé viendo eso. Recuerda, tocamos y hablamos. Sí. Uy, Sí, y todo esto lo va a pasar a todos los clientes de TVN Lago. ¿en serio? Esto es uno de todos los contenidos que podrás disfrutar. Se te olvidó lo de tocar Mira, y hablar. porque tienes TVN Play para que te emociones siempre con tus películas y series favoritas. Sigue este paso y disfruta de tu suscripción TVNet Play, sin costo adicional. Escríbenos al WhatsApp 099 422 2412. Así de fácil. Y recuerda que TVNet Play viene incluido sin costo adicional. Porque esto lo hicimos para ti. Y pues siempre orando a Dios para que nos regale de su misericordia y su compasión ahí donde usted está en su casa. Los amigos, que la paz de Cristo descanse en sus corazones y que Dios los bendiga. Y como tengo la oportunidad, me decía el joven, como tengo la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Bien, para mí es una bendición estar por primera vez aquí en la provincia de Lago Agrio. Buenos días, mis hermanos y amigos. Resumen de actividades del GAT parroquial Pacayaco. Estamos en época de reinventarnos, de escribir una nueva historia en esta nueva oportunidad de vivir. Miles de familias han sido beneficiadas con nuestros kits alimenticios y de bioseguridad. Y decimos nuestros porque cada una de las personas que hacen parte de nuestra administración ha aportado su granito de arena. Por ello les agradecemos infinitamente por seguir en pie a pesar del peligro que significa seguir en nuestra labor, eso sí, más unidos que nunca. Por otro lado, las gestiones realizadas con la empresa privada han sido fructíferas, solo respuestas positivas a tan grandes necesidades de nuestro pueblo. Las desinfecciones y medidas sanitarias estrictas no paran, y sobre todo nuestros acercamientos a cada uno de nuestros ciudadanos es también una oportunidad para culturizarles en esta nueva etapa de la emergencia sanitaria. Y es aquí donde aprovechamos para generar conciencia en cada uno de quienes nos escuchan. En casa nos esperan nuestros seres amados y cada una de las personas que caminan junto a nosotros en calles de nuestra parroquia también merecen la consideración pertinente respecto de la emergencia sanitaria que vive no solo el país, sino el mundo entero. Se han venido acrecentando casos de dengue dentro de nuestro cantón. Es por ello que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública se han realizado fumigaciones en nuestras comunidades, recintos y sector urbano para contrarrestar la propagación de mosquitos, porque velamos por la salud de nuestra gente pacayaquense. La inclemencia del tiempo y el abandono de las vías rurales han provocado que en el sector de Shuara, entrada a las comunidades de plantaciones ecuatorianas, se ha perdido en su totalidad la calzada formando un socavón de aproximadamente 10 metros
exhortamos a la prefectura, que tiene las competencias sobre las vías rurales, para que den solución inmediata a este problema. Mientras tanto, estamos gestionando ayuda efectiva para el sector, porque no es justo que sigan en completo abandono nuestras comunidades rurales. Este mes celebramos a las mamitas de nuestra parroquia con mensajes desde nuestros corazones y, por supuesto, con serenatas para alegrarles en esta emergencia que también afecta emocionalmente a nuestra población. Dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y por eso, madrecita, que me des tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Saludos cordiales amigos televidentes, qué gusto volvernos a encontrar a esta hora de la tarde. Por supuesto, el saludo súper especial para cada uno de ustedes. Gracias por permanecer siempre en la señal del Canal 3. Somos TVNet Lago. Saludos cordiales amigos, amigas, invitados cordialmente para que nos acompañen, para que sean parte de este boletín informativo a esta hora de este día correspondiente, pues hoy jueves con fecha 21 de mayo. Ya tenemos exactamente las 5:12. Vaya para ustedes el saludo cordial a quienes nos observan a través de las redes sociales. Recuerden que están cordialmente invitados a comentar, también a generar sus opiniones. Muy importante, son tomadas en cuenta aquí en nuestro espacio. Decirles que el día de hoy estaremos dialogando con un entrevistado para esta tarde. También les tenemos notas de carácter nacional y local para compartirles a ustedes en este resumen a esta hora del día. Bien, amigos, para comentarles que les hemos preparado una nota informativa respecto a los casos de COVID en las cárceles. En sí nos vamos a enfocar, les comentamos que 420 de 600 presos dan positivo por coronavirus en la cárcel de Ambato, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Les tenemos preparado para ustedes un video para informarles. Noticias en la comunidad. A nivel nacional les informamos que 420 de 600 presos dan positivo de coronavirus en la cárcel de Ambato. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, en Ambato se registró que 420 personas privadas de la libertad estarían contagiadas por coronavirus. Además, 2 de las 610 presos que alberga este centro penitenciario murieron confirmados por COVID-19. Más de 400 presos en una cárcel del centro de Ecuador que alberga a cerca de 600 reclusos dieron positivo por coronavirus,
dijo este miércoles 20 de mayo del presente 2020 Edmundo Moncayo, en calidad de director del organismo que administra las prisiones. En la prisión de Ambato se detectaron 420 personas que fueron inicialmente detectadas como COVID-19 positivos, señaló en una entrevista telefónica Moncayo, titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SINAI. 2 de 610 presos que alberga este centro penitenciario murieron por coronavirus. Está previsto que en los próximos días se tomen nuevas muestras a los infectados en la cárcel de Ambato, en la provincia de Tungurahua, para confirmar si continúan o no portando el virus. Además, también precisó que alrededor de 500 privados de libertad contagiados en las prisiones del país, que albergan alrededor de unas 38.000 personas. Otro reo murió por la pandemia en un penal de Quito. El coronavirus deja en el Ecuador alrededor de 34.800 contagiados, incluidos más de 2.800 fallecidos. Las autoridades también reportan otra cifra de 1.800 muertos probables por la pandemia. Moncayo además agregó que 3 contagiados se encuentran hospitalizados, pero que su situación al momento es estable. Además dijo que esperamos que todos los esfuerzos sanitarios de seguridad, los protocolos que se encuentran escritos para un cumplimiento obligatorio, sigan fortaleciéndose y de esta manera puedan contener la cifra de contagios en este número, expresó el jefe de la SINAI. Según reportes previos del organismo, también se han detectado 3 guías penitenciarios contagiados hasta el momento. Se destacó que en medio de la emergencia sanitaria declarada a mediados de marzo, la sobrepoblación carcelaria se redujo, pasado de 42% a 30% de la disminución que se ha dado concediendo beneficios penitenciarios como la asignación de medidas sustitutivas a la prisión. Debemos acotar, amigos televidentes, el hacinamiento y riñas mortales entre los presos llevaron al gobierno del presidente Lenín Moreno a declarar entre mayo y agosto del pasado 2019 en estado de emergencia en las cárceles del país. Para Noticias en la Comunidad, TVNet Lago, Canal 3, Viviana Alejandro, reporta. Amigos televidentes, es realmente preocupante esta situación de la pandemia y aún más en los diferentes centros penitenciarios de nuestro territorio ecuatoriano. Amigos, en base a este tema también nos acaban de enviar una imagen en lo que es lo local sobre el tema. También tenemos una imagen, vamos a ver si ya la podemos ubicar en pantalla, que nos apoya ya nuestro amigo en controles, muchas gracias. Sí, ahí tenemos esta imagen. En precisos instantes nos han hecho llegar un paciente con posible sospecha de COVID-19. Fue, en este caso, auxiliado en las calles Jorge Añasco y Francisco de Orellana, exteriores del Cuerpo de Bomberos en nuestro cantón Lago Agrio. Esta noticia también les compartimos de momento. Pues estaremos pendientes también para poder ampliar más adelante un poco más sobre esta información. Amigos, continuamos comentándoles, sin antes también decirles que en el segundo segmento de este espacio estaremos dialogando en entrevista con alguien que nos va a comentar sobre una actividad que se realizó hoy de paralizaciones. Estaremos conversando con el licenciado Eduardo Chamba, quien ha estado también siendo parte de estas manifestaciones, de las cuales pues están en desacuerdo con el gobierno. Amigos, en base a este tema local, sí, les tenemos una nota también preparado para ustedes. Decirles que el día de hoy alrededor de 60 personas realizaban una manifestación pacífica por las principales calles de la ciudad e hicieron un plantón en uno de los sectores más reconocidos también de nuestra ciudad, como es el Redondel de las Banderas. Ahí hicieron una manifestación con banderas,
con consignas, con letreros, pancartas, en las cuales pues mostraban su desacuerdo. Y nosotros les tenemos los detalles para ustedes, amigos televidentes. El maestro, luchando, también está enseñando. La educación pública no se vende, se defiende. Una de las consignas creadas y expresadas en carteles por más de 60 personas que el día de hoy se volcaron a las calles principales de Nueva Loja, perteneciente a la provincia Sucumbío. Asistieron representantes de diferentes asociaciones de la sociedad civil, gremios de estudiantes, dirigentes y presidentes de barrios, entre otros directivos sociales. Ellos, a través de estas manifestaciones, expresan su desacuerdo con las medidas implementadas por el gobierno y la Asamblea Nacional. Aquí más detalles. Hombres y mujeres valientes en este Ecuador, que llevamos más de 2 meses encerrados y que lamentablemente hemos visto en estos últimos tiempos cómo el gobierno nacional, a su pretexto de una pandemia, ha venido pisoteando al pueblo ecuatoriano en derechos, clavando una serie de paquetazos que afectan a la clase media y baja. Mi nombre es Eduardo Chamba, soy parte de la sociedad civil organizada, soy parte de la Asamblea Ciudadana Provincial, parte de la vigilia permanente de la provincia de Sucumbíos por la defensa de nuestros detenidos del paro de octubre, pero junto a mí están varias organizaciones, a los grandes tenedores de la economía del país, a las grandes empresas, a la banca. No queremos que el gobierno continúe, en un año más nos van a terminar destrozando. Lo que se viene después es mucho más grave, incluso está en riesgo la dolarización. Hemos decidido la tarde de ayer congregarnos alrededor de 20 organizaciones sociales entre dirigencias barriales, dirigencia social, para conformar un frente de resistencia por la defensa del país, sin banderas políticas, sin el ánimo de que alguien venga aquí a aprovecharse de este espacio y pueda hacer plataforma política. Estamos cansados de lo que pasa en el país, estamos cansados de todos estos eventos. Y esta ha sido la primera muestra. Hemos tomado algunas decisiones, entre ellas apoyar todas las movilizaciones que hayan a nivel nacional, guardando nuestra propia identidad como organizaciones locales. Gracias a los medios de comunicación, saludar a todos los ciudadanos de la ciudad de Laguario, de la provincia, que están observando en estos momentos por las redes sociales, por los diferentes medios de comunicación, el desarrollo de esta importante marcha que hemos realizado en rechazo a las 2 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Leyes que fueron aprobadas con la traición de 74 asambleístas, con Eliseo Azuero y el señor Freddy Alarcón, que ahora se victimizan por haber dice que era necesario dar el voto. Pero nada que eso, esta ley humanitaria, nada de humanitaria tiene. Tiene una ley, contiene el despido de trabajadores, reducción de sueldos y salarios, reducción de tiempos de trabajo. Por ende, la condenamos y la rechazamos porque es una ley contra el pueblo ecuatoriano. Por esa razón es de que hemos venido diciendo de lo que el gobierno se está aprovechando del momento de la pandemia, porque lo que se pretendió aprobar en el paro nacional de octubre, hoy lo está aprobando con las condiciones del pueblo que está en las casas. El gobierno nacional no ha resuelto ni la comida, ni las medicinas, ni los equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Más bien desde el día de ayer ya se empezaron a desvincular empleados, trabajadores de la salud. ¿Cómo es eso que antes se decía que eran los héroes que estaban al frente de la lucha del pueblo ecuatoriano? Y ahora se los declara enemigos fuera de sus plazas de trabajo, cumpliendo el distanciamiento como manda el cuidado. Vamos a estar el día de hoy, mañana, pero principalmente el día lunes a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en este mismo sitio para con los trabajadores, maestros, campesinos, profesionales, amas de casa, todo el pueblo que quiera sumarse a defender la vida del pueblo ecuatoriano, porque hoy en día está en juego la vida del pueblo ecuatoriano, porque el gobierno nacional sigue en esa línea
de defender los intereses del Fondo Monetario Internacional, afectando la vida del pueblo ecuatoriano, principalmente de los trabajadores y sobre todo de que el país sigue en la venta. Se ha hablado de que también van a entrar a la eliminación de algunas empresas públicas. Esta empresa, la refinería estatal de Esmeraldas, la Unidad Nacional de Almacenamiento de los Productores Arroceros de la Costa, que eliminarse esto prácticamente sería un golpe a la producción nacional, a los campesinos, a los productores, que desde el tiempo de la pandemia que inició, no han dejado de trabajar en el campo, produciendo la alimentación para el pueblo ecuatoriano, para el pueblo que estamos en la ciudad, si bien es cierto en las casas, pero no ha dejado de existir los productos en las ferias, en los mercados, cuando ellos producen en el campo y han venido hacia el mercado. De ahí que también exigimos entonces que el gobierno retroceda esta política, de lo contrario el pueblo seguirá en las calles hasta que incluso de declararse una huelga nacional estaremos. Amigos televidentes, como ustedes fueron testigos de estas manifestaciones, en este caso principalmente lo que ellos expresan, pues ahora para complementar un poco más esta nota informativa, conocer de fondo qué es lo que realmente se plantea, cuál es su malestar, hemos invitado al ingeniero Eduardo Chamba en calidad de vocero del colectivo de defensa de derechos y libertades sucumbíos, quienes están impulsando, quienes están unidos, se entiende, con más gremios de diferentes sectores de la provincia de Sucumbíos. Para ello, pues damos la cordial bienvenida, estimado Eduardo Chamba. Es un gusto siempre para TVNet Lago. Muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, al medio de comunicación, por la apertura para este espacio de entrevista, así como también un saludo y un abrazo inmenso a todos los ciudadanos de la provincia de Sucumbíos. Gracias, estimado. Para que usted, por favor, le comente a la ciudadanía, puesto que el día de hoy, pues, me imagino, varias personas habremos conocido, bueno, quizá observado estas manifestaciones, estas pancartas, estas consignas, pero en sí, pues no tenemos el conocimiento profundo desde cómo surge esto, las inconformidades prácticamente que ustedes no están de acuerdo, en este caso, pues, para hacer primeramente una introducción. Vivi, para empezar, yo quisiera primero enfocar, hoy hubo una manifestación, un plantón que se convocó por parte de las organizaciones sociales, varias organizaciones sociales, dirigencias barriales, organizaciones, incluso gremios como miembros de sindicatos, en fin, un sinnúmero de organizaciones que confluyen en un frente, y hemos decidido, a raíz del día lunes que hubo la primera salida, el primer plantón en el Centro de Atención Ciudadana, como rechazo a las políticas implementadas por el gobierno nacional, a las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, a esta falta de gobierno, a esta falta de conducción del Ecuador, a la inadecuado tratamiento de toda esta pandemia por la que estamos pasando los ecuatorianos. Es una crisis generalizada que se ha dado en todas las dimensiones. En vista de esto, creo que los ciudadanos no aguantamos más, no estamos dispuestos a que se hipoteque el país, a que por delante de nosotros veamos cómo se rifan los dineros públicos, cómo agendan la venta de los activos del Estado, cómo las leyes, en vez de beneficiar, en vez de generar ingresos para poder atender de manera adecuada esta crisis sanitaria, lo que hace es más bien generar mayores ingresos a los grandes tenedores de los capitales en el país. Estoy hablando de la gran empresa, de la banca. Vivi, este plantón que hemos hecho, esta autoconvocatoria de las diferentes organizaciones, lo hemos dicho, a ver, es un malestar generalizado de la ciudadanía. Y ese malestar generalizado no puede tener una bandera política, no puede tener
una prebenda, una salvación a X o Y político. Lo que nosotros estamos buscando es la unidad y hemos decidido confluir en un colectivo, lo hemos denominado colectivo por la defensa de nuestros derechos, de nuestras libertades y por la defensa de la vida, que eso es básicamente lo que nos lleva a movilizarnos. Hemos establecido algunas cuestiones básicas que son para el entendimiento, la movilización. En este momento nosotros hacemos eco de nuestros derechos garantizados en la Constitución, el derecho a la movilización, el derecho a la protesta, que es un derecho legítimo, es un derecho que se ha establecido en la Constitución del 98 y que lo hacemos hoy, hacemos ejercicio y uso de él. Entonces, Vivi, toda esta crisis que manifestaba, hay varios sectores que manifiestan que en el país tenemos una crisis social, que hay una crisis política, en efecto. También hay una crisis económica, pero sobre todo hay una crisis ética y moral. ¿Cómo puede ser posible que en este país la corrupción sea el arma de gobierno en este momento? Eso se comprueba porque el gobierno cuenta con un 5% de popularidad, de apoyo de la población ecuatoriana y sin embargo el gobierno aún se sigue manteniendo. En otros tiempos, a estas alturas del partido, el gobierno ya estuviera fuera. Ustedes conocen quienes hemos sido luchadores sociales, sabemos cuáles han sido las condiciones en las que se han producido los estallidos sociales y por cosas menores, los gobiernos han tenido que salir. En este momento, aprovechando todo este miedo que hay en torno a la pandemia, nos han dicho que existe una crisis económica y que tenemos que atender a los ecuatorianos. Pues yo me pregunto y digo, ¿cómo es posible en Ecuador que solo en el mes de abril hayan fugado del país 1.200 millones de dólares? Hayan sacado la gente que más tiene, quienes más han producido. Solo en el mes de abril. La pregunta es, ¿qué estuvo haciendo el gobierno ecuatoriano para poder retener esos dineros y que no salgan del país y poderlos reinvertir? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional y la Asamblea Nacional para poder repatriar los más de 20.000 millones de dólares que se encuentran en paraísos fiscales? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para cobrar los 1.400 millones de dólares que adeudan 500 grupos económicos en el país? Del año fiscal 2017-2018 y vemos que no hay una respuesta adecuada. Más bien lo que hemos visto es de que a través de la supuesta ley humanitaria lo que se trata es de agravar la situación más de la clase media y baja. Hoy las consecuencias, Vivi, las consecuencias las estamos viviendo no en este último mes, en estos últimos meses, lo estamos viviendo desde el mes de enero. Por ejemplo, en el sector de los estudiantes del programa de la UNAE, del programa de profesionalización, más de 2.000 jóvenes son afectados, despidos de maestros, personas que no van a poder terminar su profesionalización y se viene una réplica de despidos porque en el mes de agosto todo docente que no tenga el título de tercer nivel tendrá que dejar de elaborar y tendrá que decir muchas gracias a 15 a 20 años de entrega a la docencia. Eso es preocupante para quienes estamos en la Amazonía, para quienes vivimos aquí. En el ciclo Costa, en este momento tenemos miles de despedidos de docentes. En esta supuesta ley humanitaria, ¿qué fue lo que dijeron los asambleístas respecto a los médicos? Claro, mi estimado, fue el detonante para que ustedes pudieran, salgan ya de una vez por todas a las calles, porque sí se ha estado prácticamente observando y con mucha paciencia, como usted lo ha observado, el pueblo ha tenido demasiada paciencia. Podemos decir, aunque en calidad pues no estamos de jueces, pero sí lo que se puede observar, la realidad. Hace unos días estaba conversando en entrevista con uno de los asambleístas quienes votó a favor y él mencionaba de que realmente se ha tomado ese voto pensando en favorecer a algunos sectores, mencionó, y que prácticamente las personas que están en movilizaciones es porque no conocen de esta ley realmente que cuánto beneficia. Eso es lo que él supo mencionar, que además hay ciertos intereses políticos que están manipulando a la gente, que se aprovechan quizá del desconocimiento a profundidad
de esta dicha ley? Viviana, yo llevo desde los 16 años, 18 años, llevo en las organizaciones sociales y no es la primera vez que salgo a las calles y no es la primera vez que estoy defendiendo los derechos de la educación pública, de la salud pública. No es la primera vez que salgo a las calles a decir supuestamente sin información. Cuando escucho varias voces que dicen que hemos actuado para defender lo que a ciertos sectores, yo me pregunto, ¿acaso los legisladores gobiernan para un solo sector o gobiernan para las grandes mayorías? Es preferible decir, señores, no estoy de acuerdo con las leyes que está planteando el Ejecutivo, por lo tanto, doy un paso al costado y renuncio a la Asamblea Nacional. Eso sería lo más loable. Que eso sería tener dignidad y saber representar a un pueblo. La ley que contiene, entonces si la ley fuera beneficiosa, en este momento no estuvieran habiendo miles de despidos, pues. Yo he escuchado asambleístas que proponen que más bien asegura a los trabajadores. ¿Cómo puede ser posible que en el ámbito laboral hayamos retrocedido a 1922? Cuando los ecuatorianos, especialmente los que trabajaban en el sector de las hidroeléctricas, el ferrocarril, en la ciudad de Guayaquil, salieron a manifestar ante el gobierno de José Luis Tamayo la defensa de las 8 horas laborables, el cumplimiento de las 8 horas laborables. Y hoy en la ley nos dicen cómodamente que el patrono que podrá establecer 6 horas, tomando como referencia la conexión virtual. Entonces, no es posible que hayamos retrocedido a esas épocas. En esta época, en 1922, murieron más de 1,000 personas defendiendo salarios justos, defendiendo un horario justo de trabajo. Ningún patrono va a decir, señor, trabaje 6 horas y le voy a pagar por las 8. Eso no va a suceder aquí ni en ninguna parte. La ley contiene retrocesos a las conquistas laborales, que ha sido movilizaciones constantes, que nos ha costado sangre a los obreros, a los trabajadores, para que puedan constar en nuestras leyes. Y hoy vemos eso lamentablemente socavado, lamentablemente pisoteado, manoseado, y no puede ser posible, pues, de que a pretexto de una crisis, se esté atentando contra la seguridad laboral. ¿Qué soluciones pudieron haber tomado? Las acabo de mencionar. El dinero, si hubiese actuado el gobierno adecuadamente, hubiese podido solucionar este problema. Pero, Viviana, yo quiero que la ciudadanía entienda algo que es elemental para poder comprender lo que está pasando. Yo he escuchado en varios sectores en donde hemos podido participar en debates, en conversaciones, que dicen, ojalá se conduela el presidente, el gobierno. Hay que entender que lo que está pasando en el país es la imposición de medidas neoliberales, medidas privatizadoras. ¿Quiénes son los que están detrás? Las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional. Son ellos quienes tienen una agenda muy elaborada y con un asesoramiento increíble. Eso hay que reconocerle al gobierno nacional, que ha podido manejar esta agenda a tal medida que nos ha ido imponiendo sistemáticamente cada una de las cosas. Mientras nos distrae, nos pone distractores de personas que supuestamente se los ha encontrado con dinero, están aprobándonos las leyes en la Asamblea Nacional. Mientras ataca el presupuesto de la educación y se distrae la gente en los amparos constitucionales, nos están diciendo al día siguiente que hay la reducción del 10%, no les importa. ¿Por qué? Porque al tener una agenda internacional, todos los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, actúan en la implementación de este tipo de políticas. No es una ocurrencia del ministro Martínez, no es una ocurrencia del presidente de la República, es una imposición sistemática del Fondo Monetario Internacional. Partamos de entender esa situación para comprender que aquí no van a haber milagros, que el gobierno no va a retroceder en ninguna de sus políticas. Los 30 días que nos han dicho que nos van a dar de confinamiento después de la confrontación entre municipios y gobierno, obedece simplemente a calmar las aguas, a bajar las tensiones de la población, porque todavía se vienen masivos despidos, cierre de empresas a pretexto de haber quebrado por la crisis. Se viene la venta de las empresas, ya de las empresas públicas, ya están en Agenda 6, pero sobre todo nuestras joyas, nuestros mayores activos en campos petroleros e hidroeléctricos.
Ya se anunció la venta de TAMI. ¿Cómo es posible que unas agencias que supuestamente, o empresas que supuestamente no son rentables en el país, puedan ser vendidas a precio de gallina robada y mañana pasado están operando bajo otro nombre? Ecuatorianos, comprendamos que esto de lo que estamos conversando, esta imposición no es nueva. Esta es una agenda, como digo, que ha sido planificada, que operó en los años 80, en los años 90 en nuestro país y que ya quebró al país. Ya quebró al país. Hoy en día han retrocedido para poder avanzar un tramo mucho más grande y estamos en una nueva forma de operación. Antes lo hacían a través de tumbar gobiernos, hoy lo hacen utilizando, lo que yo dije hace rato, utilizando esta arma que es letal para toda democracia, utilizando la corrupción como el arma para arrodillar a todo sistema. En la Asamblea Nacional, cuando hicieron, discúlpenme la palabra, este mamotreto de la persecución al asesor del asambleísta, se me fue el nombre de este señor, de la provincia de Manabí, todo el mundo nos distrajimos. Y esta es una forma de decirle al resto de asambleístas, esto es lo que les puede pasar. ¿Qué es lo que pasa ahorita, Vivi? ¿Por qué no hay una reacción de parte de los municipios, de parte de las juntas parroquiales, de las prefecturas, respecto a las medidas económicas de recorte que ya van a sufrir ellos? ¿Por qué nadie se está levantando? Porque comenzaron a activar la Contraloría General del Estado para la persecución. Es decir, tú te levantas, inmediatamente te mando a hacer auditoría. Y al hacerte auditoría, te estoy callando, así que tienes que estar calladito. Y esperamos que la sociedad civil reaccione, las masas movilizadoras, y aquí hay que ser, yo soy muy crítico en esto, las grandes, las grandes organizaciones que han movilizado este país, como en el mes de octubre, por ejemplo, la CONAIE, como los señores del FUT, lamentablemente han jugado un papel desastroso en la conducción de la protesta social. En octubre, recordemos que gracias al acuerdo entre la CONAIE y el gobierno nacional, pudieron negociar, y ¿qué es lo que hemos conseguido después de octubre? Derogar el decreto 883, que ahora ya lo tenemos nuevamente, con supuestamente una baja de 10 centavos a los combustibles. Perdónenme, la ley también contiene la liberalización de los combustibles, que ahora los está haciendo por decreto, que los hace inconstitucionalmente y que hace el gobierno lo que quiere. Vivi, como usted manifestaba, no hay en este momento otra solución que no sea autoconvocarnos, poner puntos de acuerdo entre las organizaciones sociales e impulsar una sola lucha, sin banderas políticas, sin políticos de intermedio y sobre todo cuidar. El movimiento social necesita reencontrarse, reactivarse, reconstruirse. ¿Para qué? Precisamente para poder controlar al poder político del país. Ojo, estamos a puertas de un proceso electoral y yo me atrevo a decir, Vivi, que ojalá que esta crisis, este mal manejo de la crisis sanitaria en el país, no permita que haya una gran convulsión nacional, en donde la gente por falta de comida, por falta de conducción, tenga que salir a las calles y hacer cosas que no pueda controlar el gobierno e instalar como una estrategia de control un gobierno de facto. Eso sí sería letal para la democracia y letal para los ciudadanos. Recordemos que los gobiernos de facto son aquellos que gobiernan bajo decretos únicamente. Es decir, no existe la asamblea, mandan a la casa de la asamblea y se queda gobernando quienes estén en el poder. Todo eso puede ocurrir, como el aplazamiento de las elecciones, que ya está en voces del Consejo Nacional Electoral. Está buscando, al parecer. Así es. Entonces, hay algunos factores. ¿Qué es lo que proponemos desde este colectivo? Lo que proponemos es la salida de Moreno. Moreno es el títere para el cumplimiento de las políticas neoliberales. Y tiene que salir por la vía constitucional. Que gobierne quien tenga que gobernar, quien designe a quien tenga que designarse, pero que este tramo, este año que le falta por cumplir, no estamos dispuestos a seguirlo asumiendo bajo el mandato de quienes están hoy en día. ¿Sí? En este caso, hablando de que ustedes no van a ceder
hasta que prácticamente se cumpla lo que ustedes están solicitando, la salida del señor presidente, algunos en este caso también de la Asamblea, es así, ¿no? De la Asamblea Nacional. Y como decía hace rato, la Asamblea Nacional ha cumplido un papel desastroso. Todos los poderes del Estado, lamentablemente, se encuentran corrompidos. No han cumplido el papel para los que fueron electos, designados. Tenemos la gran prensa, la gran ganadora, con excepciones de la prensa local y de los medios alternativos. Y gracias a ustedes podemos estar informando, gracias a ustedes podemos estar convocando, porque han sido esa conexión entre el sentir de las organizaciones, de la sociedad civil, ante el gobierno nacional. Pero recordemos que aquí también Vivi ya planteó pues este asambleísta de manos limpias el querer privatizar la comunicación, el querer controlar la comunicación. De hecho, entre señor Mendoza, en algunas cierres también están algunos medios públicos ya considerados. Primero, antes que nada, es que ahí en realidad hay una controversia, no se comprende en este sentido, puesto de que, por ejemplo, para la educación, se ha mencionado de que se iba a respaldar en algún sentido, apoyar a los alumnos desde lo que es los medios públicos, pero ahora se van a cerrar prácticamente por todos lados, se vuelve más compleja esta situación. Vivi, recordemos, no se olvide lo que le acabo de decir, no nos olvidemos, ecuatorianos. Si hay una agenda internacional de privatización, todo lo público tiene que desaparecer. ¿Cuál es la estrategia? Desacreditar, desinformar, desmovilizar. En el caso del aparataje público, si se demuestra, por ejemplo, en el caso de salud que ha habido actos de corrupción, la mayoría de la gente va a sintonizar, por supuesto, desde la usanza de los medios de comunicación, de que lo público no sirve, de que lo público tiene que ser privatizado. Esta pandemia lo que ha develado es realmente cuán necesario es tener salud pública, tener educación. Gracias a la educación es que muchos de nuestros profesionales pueden dar servicio de asistencia médica y en todo el campo de la salud para lo que está sucediendo hoy. Si no hubiésemos luchado, Vivi, si no hubiésemos luchado cada quien en su tiempo por la defensa de la educación pública, la educación privada no hubiese dado el número de médicos, el número de profesionales de la salud que necesitan para atender este tipo de problemas, que en este caso lo que ha develado es cuán necesario es. Y lo que usted decía hace un rato me olvidaba, mes, ojalá, espero. Tenemos esto pendiente. Vamos a un espacio publicitario para retomar la señal y continuamos inmediatamente en estos temas muy importantes que necesitamos dejar claro a la ciudadanía para que usted, por supuesto, nos apoye con cuáles son las propuestas en sí también y la invitación en cuanto pues a estas movilizaciones. Muy amable, gracias Vivi. Entonces, esperamos. Inicio de espacio publicitario. Nuestros colaboradores depende de tu aporte. Ellos siguen trabajando para que tú puedas seguir conectado desde tu hogar. Utiliza la banca móvil. Es práctico y seguro. TVNet Claro. Somos tu empresa, somos tu familia. No hay nada más poderoso que el amor de la familia. ¿Qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? ¡Es el mejor día de mi vida! Recuerda, tocamos y hablamos. Sí. ¡Toc, toc!
¡Policía de Miami al suelo! ¡Se te olvidó lo de tocar y hablar! Las manos en la nuca. Ahora. Audio Jungle. Gracias amigos televidentes por continuar junto a nosotros a través de la señal del Canal 3. Somos TVNet Lago. Gracias amigos a quienes también están comentando, están pendientes a través de las redes sociales. Por aquí nos comenta nuestro estimado Edison Guerrero. Hace 2 años yo les publiqué un video en el que nos explica bien claro cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Mírenlo en la cuenta. También nos comenta nuestro gran amigo, por cierto, saludos, Jorge Guarderas. La Constitución fue violada y usada como quieren. En este caso, sí, por aquí, además también gracias a todos nuestros amigos que continúan escribiéndonos. Sí, gracias. Bien, ahora sí, continuamos con nuestro estimado amigo Eduardo Chamba en calidad de vocero del colectivo de defensa de derechos y libertades sucumbidos, con quienes estamos abordando este tema sobre los planteamientos que ustedes realizan. Prácticamente son la voz de la ciudadanía, del pueblo que está cansada de tantos atropellos por este sistema, por este gobierno, lamentablemente en nuestro país, a pesar de que nos golpea duramente esta emergencia sanitaria y con mucha decepción podemos observar mucho dolor, cómo nos fallan ciertas personas que alguna vez en lo nacional, ¿no? Autoridades pidieron su voto de confianza y ahora se ven cosas horrorosas, sinceramente, en nuestro país. A nivel internacional salen en los diarios no cosas positivas, sino negativas, lamentablemente, de nuestro país. Viviana, muchas gracias nuevamente. Lo que usted manifiesta, el Ecuador es referencia en este momento de lo que no debe hacerse en el manejo de crisis sanitaria. Es un referente de lo que no debe hacerse en el manejo de políticas. ¿Cómo puede ser posible que es el único país en Latinoamérica que prioriza la venta, el pago de deuda, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, establecen un tiempo, un mecanismo para disminuir, incluso para prorrogar deuda? Y el país se atreve a pagar 1.200 millones de dólares cuando nos dijeron que solo eran 354. A los 15 días aparecieron, según el Observatorio de la Deuda, apareció la información real de cuánto es lo que se pagó, 1.200. La pregunta es cómo si estos organismos de crédito internacional son quienes están estableciendo, proponiendo a los países una renegociación de deuda, el país se atreve a pagar. No era la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de los bonos Global. ¿Quiénes son los tenedores de estos bonos? La gran pregunta. Muchos hablan de que el mismo ministro tiene bonos dentro pagó el 100% de los bonos porque es tenedor de bonos. Entonces, lo que está pasando en el país es un robo descarado y de frente. Y lamentablemente al ciudadano no le queda más que salir a defender en las calles. No estamos dispuestos desde hace un momento a que termine el gobierno porque nos está terminando de matar. Nos está terminando de sacar el último centavo y toda la gente está con la esperanza de que una vez que salgamos de la cuarentena poder reactivar la economía. Pues eso no va a ser tan posible. Porque, ¿qué tenemos en este momento? Hay, por ejemplo, dentro de las leyes que acaban de aprobar la Asamblea, los señores asambleístas dicen que han beneficiado a un gran sector de la población. Dígame una parte en donde diga que la banca va a entregar créditos al 5%,
para la reactivación económica del país. Ese capítulo por orden, por arte de magia, el día anterior, posiblemente, como mencionan, lo quitaron, supuestamente, porque, a ver, hasta este sector de los trabajadores estábamos conscientes, ¿no?, que se debía aportar todos, e inclusive quienes más pudieran, estuvieran en la posibilidad, aportasen un poco más, que ahora en esta situación pues seamos solidarios. Pero ¿qué pasa? Simplemente se omite a las grandes potencias, en este caso de poder, se omite a la banca y quedan simplemente pues a pagar el sector más pobre. Aparte de eso, pues también le ofrecen bonos a la banca. Es realmente descarada esta situación. Aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la gente, con las personas que piensan que el asunto, sí, el ecuatoriano es muy sentimentalista, el ecuatoriano somos muy apegados, muy solidarios, y lamentablemente el gobierno aprovecha esta condición humana que tenemos para poder decirnos, la crisis hay que asumirla entre todos. Le estoy diciendo cuántos millones de dólares pudieron haber recuperado. Hubiesen recuperado más de 3.000 millones de dólares. Si hubiesen hecho simplemente si hubiesen simplemente cogido y hacer la acción de cobrar. Es como usted vive, tiene que pagar impuestos. Si usted no paga, el día de mañana le están llegando a su casa por cuenta del SRI. Pero en el caso de los deudores, primero ya les condonaron 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares condonaron al inicio del gobierno. Ahora, 1.200 millones de dólares. ¿Por qué en vez de estar diciendo, señores, tenemos que arrimar el hombro? Esa es la estrategia, la muletilla, para por debajo minar e imponer lo que requieren las grandes empresas. Muchas empresas, escuchará, muchas empresas se declararán en bancarrota, en quiebra. ¿Y qué es lo que van a decir? Muchas gracias, señores trabajadores. Campo laboral, a muchos trabajadores les dirán, señores, gracias, si quieren vamos a trabajar por horas, si no, hasta luego. Y vendrá la mano de obra barata. El problema es que en nuestro país, al haber migrantes de Colombia, de Venezuela, es posible que las empresas puedan usar esta mano de obra. Pero el problema es de que la gente no va a estar todo el tiempo acá. Nosotros también tenemos migrantes en otros países. En este momento, en esta crisis que nos encontramos, ni cómo correr, ni cómo decirnos vamos a ir a España, a Estados Unidos, porque las condiciones en todo el mundo son las mismas. Si nosotros nos ponemos a mirar cómo el sistema capitalista ha sido desnudado a nivel mundial, países como por ejemplo Italia, en donde los servicios de salud son privatizados, nos pueden dar una clara muestra de lo que no tiene que ocurrir con los sistemas básicos, los sistemas de salud. Entonces, Vivi, no estamos dispuestos como sociedad civil a que el gobierno nacional termine el mandato porque lamentablemente no puede manejar una crisis, no ha podido manejar esta crisis sanitaria y con estas condiciones nos estamos yendo cada vez más al abismo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo desde las calles? Evitar el colapso de la economía. Si es que sigue el mal manejo de la economía, podemos llegar a la desdolarización. Es decir, a finales de este año podríamos tener una crisis mucho más profunda. ¿Qué es lo que pedimos desde la sociedad? Que se respete la democracia, el respeto a la democracia, que garanticen el nuevo gobierno las elecciones del 2021. Pero sobre todo a la ciudadanía, ¿qué nos queda? Hacer conciencia de qué realmente necesita el país para reconstruirse. ¿Qué necesitamos realmente los incumbientes para reconstruir, para evitar que políticos lleguen al poder y a su pretexto de la representación de la provincia, lleguen a acuerdos, a negociados, que lleguen a dejar de lado el plan de trabajo con el que fueron elegidos. Finalmente, estimado, para irnos despidiendo, puesto de que pues el tiempo también nos está marcando, para que usted invite a la ciudadanía, a las diferentes organizaciones, pues también con esto ya irnos despidiendo. Bien, Vivi, gracias una vez más a la ciudadanía de la provincia de Sucumbíos. Mañana estamos convocando a un plantón
en el redondel de las banderas, y el día lunes nos conectamos a la movilización nacional que están llamando varios sectores de la sociedad, con la finalidad de poder sumar nuestra voz de protesta, de rechazo a todo lo que está pasando en el país. El descontento es generalizado. Eso no hay para qué estarnos confundiendo en este momento. El descontento es generalizado. Lo que necesitamos es volver a movilizar a la gente, volvernos a movilizar los ecuatorianos. Con esto no estamos diciendo, ojo Vivi, llamando al desorden, llamando a crear caos, sino a hacer manifestaciones que nos permitan demostrar que somos una sociedad que está pendiente de lo que está actuando el gobierno, de cómo está actuando la Asamblea Nacional. Así que el llamado una vez más desde todos los sectores. Aquí no hay cabecillas, aquí no tenemos banderas políticas, lo único que tenemos es el corazón, la sangre suficiente, el coraje suficiente para poder decirle al gobierno, basta. Gracias, señor gobierno, no pudo en 4 años, no pudo sostener, en 3 años, perdón, no pudo sostenerse, no ha podido sostener una buena política, un buen liderazgo para el país y a la Asamblea Nacional igual. Estimado pues Eduardo Chamba, agradecerle también por ese aporte importante y de esta manera pues pueda conocer la ciudadanía. Sabemos que el día de mañana estarán en movilizaciones nuevamente, el día lunes, ¿verdad? Si no me equivoco. Bien, amigos, sí, comenten. Mañana a las 10 de la mañana estamos convocándonos al redondel de las banderas. Desde ahí estaremos planificando de qué forma vamos a actuar el día lunes. Así que la invitación a todos los dirigentes barriales de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, indígenas, a gremios, a que sigamos sumándonos, que sigamos elevando esta voz de protesta en contra del descontento generalizado. Bien, gracias ingeniero Eduardo Chamba, en calidad de vocero del colectivo de defensa de derechos, libertades de la provincia de Sucumbíos. Nos mantendremos al pendiente del desarrollo, por supuesto, de esto que ustedes ya han emprendido, esta decisión como parte pues, del pueblo, la provincia de Sucumbíos. Les están observando, escuchando y estarán sacando conclusiones prácticamente si se unirán o cuál será la decisión. De mi parte, pues agradecerles muchísimo, amigos televidentes, también por habernos acompañado, por haber estado pendientes, comentando a través de las redes sociales. Invitados cordialmente para el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. De mi parte, muchas gracias. De espacio publicitario. Sabemos que